¿Qué estarías dispuesto a hacer por un ser querido? ¿Te atreverías a seguir buscando a un desaparecido, aún sabiendo que lo que halles podría ser peor que no saber nada? Cuando enfrentamos lo desconocido, cuando la naturaleza deja de ser un lugar de tranquilidad y se convierte en un escenario de terror primitivo, nos damos cuenta de que algunas preguntas son tan peligrosas como las respuestas que podríamos encontrar. De esto trata justamente la historia que vengo a contarles el día de hoy, donde el hermano de Martín nos relata la enorme travesía que atravesó para buscar a su hermano perdido. Escuchemos su relato. Esta historia, en realidad, comienza mucho antes del momento en el que iba a comenzar a relatárselas. Empieza hace más de un año atrás, cuando mi hermano menor, Martín, decidió dejar sus estudios y marcharse del país. Él toda la vida había sido un enamorado de los árboles y los bosques. Nos dijo a mí y a nuestros padres que no soportaba más vivir en la ciudad y que se angustiaba cuando se ponía a pensar en los años que todavía le quedaban dentro de la universidad, de aula en aula, encerrado en 4 paredes. Dijo que allí estaban los lugares con los que había soñado cada día desde que tenía memoria, que no tenía sentido continuar perdiendo tiempo cuando tenía muy claro que era este su lugar y su destino. Nunca fue una discusión, ni siquiera una conversación. Él ya tenía todo decidido y arreglado, solo nos estaba contando. Los primeros meses, él contactó por teléfono, videollamadas y mails, en los que aprovechaba el formato para ser más extenso y detallista sobre la vida que estaba llevando adelante. Fue fluido y cercano. Luego comenzó a espaciarse en el tiempo. Lo consideramos normal. Es bastante habitual que al ir perdiendo gradualmente el entusiasmo inicial, los viajeros ya no tengan el mismo impulso por compartir todo lo novedoso de sus vidas. Pero luego de un mes de total silencio, mi familia y yo comenzamos a preocuparnos. Llamábamos a su teléfono y directamente no funcionaba. De los correos electrónicos no recibíamos respuestas. Una mañana recibimos una carta en papel. No sé cuánto tiempo hacía que no veía una. No tenía remitente, pero al ver el sello de Canadá, mi madre la abrió con desesperación. El papel estaba ajado y sucio, como si hubiese sido manipulado por manos con piedra. La letra era la de Martín, pero en varias partes se deformaba y se volvía desprolija e infantil. En lo escrito nada tenía sentido. En algunas partes la caligrafía y la suciedad volvían ilegible la letra. Las palabras estaban sueltas e inconexas. Las oraciones eran incoherentes. Varias veces se leía la palabra él, haciendo referencia a un tercero, alguien a quien Martín se refería con adoración o tal vez miedo. En otras partes se podía entender algo así como: ya no soy yo, no soy nada y soy bosque, soy de él, y varias frases semejantes. Junto a su torpe y rudimentaria firma había un dibujo. Quizás era un símbolo. Eran 2 líneas que se quebraban como si fueran rayos, y en sus extremos inferiores se acercaban. Aquello fue demasiado. Al día siguiente, cargado con todas las esperanzas de mis padres, viajé a Canadá. Mientras organizaba el viaje e incluso mientras esperaba el embarque, me comuniqué con unos cuantos de mis compañeros universitarios y traté de recolectar toda la información posible acerca de cualquier dato o comentario que Martín hubiese podido compartir con ellos acerca de su viaje. ¿Cuáles eran los lugares que más deseaba conocer? ¿Cuáles sus bosques preferidos? ¿Qué era lo que más mencionaba? Y cosas así. Lo poco que pude rescatar de los testimonios, de un exhaustivo repaso por todos los correos que nos había enviado, me condujeron hacia un sector sudeste, hacia los bosques de la Apalachia, cerca de la frontera y del famoso sendero de los Apaches que atraviesa parte del noreste de los Estados Unidos. Pasé semanas recorriendo todo el sudeste de Canadá. Hice base en las ciudades más grandes y conocidas como Toronto y Ottawa.
conociendo localidades como Fredericton y Halifax en el estado de Nueva Escocia. Cada vez que encontraba un rumbo, un dato que me orientaba, un testimonio, un hilo del cual tirar, al poco tiempo todo se esfumaba. Seguir los pasos de Martín fue volviéndose cada vez más difícil y desconcertante. Cada un par de días notificaba a mis padres de mis progresos y también a mis pasos en falso. Por más que fuese duro, intentaba nunca sonar demasiado optimista, ni siquiera los días en que creía que podía estar algo más cerca. No quería que mis padres se ilusionasen demasiado. Con el correr de los días, de las llamadas, de los mails, fue imposible evitar que ellos se fueran dando cuenta de lo desorientado y poco esperanzadora que estaba resultando mi búsqueda. Percibir la tristeza y la desazón en sus palabras me llenaba de mucha amargura. Después de algunas semanas, mis reservas económicas comenzaron a verse considerablemente reducidas. De todas formas, no pensaba rendirme tan fácilmente. Canadá es un país bastante ordenado, prolijo y muy estructurado. No me fue sencillo conseguir un trabajo para mantenerme. Por lo tanto, me la pasé saltando de un trabajo temporal a otro. Muchas veces eran jornadas largas y agotadoras cargando bultos pesados, pero no me importaba. Todas las horas libres que me quedaban, por más exhausto que estuviese, las dedicaba a continuar buscando a Martín. Fueron días aciagos, en donde la ausencia de novedades y progresos me calaba hondo. Me sentía lejos de casa, y el frío del lugar, los cielos grises, la lluvia y la bruma constante no colaboraron en nada para mejorar mi ánimo. Para colmo, solo conseguía como para mantenerme a duras penas. Dormía en pensiones pequeñas y tristes en las peores zonas de cada ciudad. Pero aún en un momento como ese, uno puede tener un golpe de suerte, o al menos en ese momento creí que así era. Una noche, mientras gastaba mis últimas monedas en un bar, sin saber dónde iba a alojarme desde la semana siguiente cuando me quedara en la calle, al tener que dejar la pensión en donde estaba hasta ese momento, conocí a un hombre que me brindó una gran ayuda. Entablamos conversación de forma casual, como suele suceder en la barra de un bar en donde dos desconocidos coinciden, intentando dejar atrás un día demasiado largo. Pero solo hasta ahí llegaban nuestros puntos libres. Mientras yo le confesaba mi complicado momento laboral, preferí no abrumar a un desconocido con lo de la desaparición de mi hermano. Él era el dueño de su propia empresa, y si bien estaba visiblemente estresado por sus responsabilidades y obligaciones, su pasar era muy bueno. Por alguna misteriosa razón, congeniamos, y el tipo se apiadó de mi situación. Al día siguiente nos encontramos en su oficina. Su empresa era de transportes. Contaba con una flota de 10 camiones que transportaba mercadería por todo el país y tenía una vacante en uno de los móviles que se encargaban y recorrían toda la zona sudeste, es decir, el área en donde yo llevaba semanas buscando a Martín. Yo tenía experiencia como conductor y eso terminó de convencerlo. Él necesitó una semana para gestionar el papeleo necesario que me permitió tomar el empleo. Luego de eso, estuve habilitado para comenzar con mi trabajo. Mi nuevo puesto era perfecto, no solo porque me aportaba una estabilidad económica que nunca había gozado antes en este nuevo país, sino que también las cumplía con mis deberes. Continuaría recorriendo aquella zona que había obsesionado a Martín y que era probablemente el lugar en el que había desaparecido. Fue así, recorriendo de un lado a otro las carreteras que serpenteaban por entre medio de bosques interminables, majestuosos, capaces de contener 1001 verdes, tan variables según la estación del año en que te encontrases, y sobre todo, tan capaces de verse hermosos, y al mismo tiempo, tan siniestros e impenetrables. Fue que pude entender, aunque sea en parte, lo que había llevado a mi hermano allí, a dejarlo todo por aquel lugar mágico, por decirlo de alguna forma. Si bien mi vida mejoró sustancialmente, la investigación no. Mientras conducía el camión y atravesaba los bosques o llegaba a nuevas ciudades, no dejaba de ver por las ventanillas, imaginando el rostro de Martín,
confundido entre una muchedumbre o esparcido detrás del tronco de un pino o un arce. Cada noche, tanto en el pequeño apartamento que me había alquilado, o como cuando dormía en la parte trasera de mi camión, estacionado en una gasolinera o a orillas de la carretera, siempre pensaba en Martín, en el tiempo que había pasado, en lo que habría sido de él, si estaba vivo o no, y sobre todo, en la ausencia absoluta de ilusión que notaba en la voz de mis padres. Pasaron casi 2 meses, muchos viajes, muchas carreteras, miles y miles de kilómetros, hasta que prácticamente de forma accidental tropecé con algo que me devolvería las esperanzas. Llevaba horas conduciendo. El invierno había llegado con ímpetu unos días atrás. Hacía mucho frío. Una bruma constantemente humedecía todo. El sol llevaba días sin asomarse. El cielo era de un color gris plomizo, y a medida que el día avanzaba, se iba oscureciendo con las nubes que traían la lluvia helada que inundaba los bosques y hacía brillar el verde de los árboles. Aún con ese panorama, decidí detenerme al costado de la carretera, bajar del camión para estirar las piernas e intentar aliviar un incipiente dolor en la zona baja de la espalda. El olor de los pinos y la tierra mojada se me metió por las fosas nasales. Era reconfortante. Estiré la espalda con las manos apoyadas en la cintura, cerca de donde se focalizaba el dolor. Al atravesarme y girar hacia la arboleda, vi que el sendero se abría paso entre los pinos. Me adentré en él solo con la idea de moverme y desentumecer un poco los músculos de las piernas. El sendero era cómodo para transitar. Era ancho, y los árboles, además de repararme el pie, se unían por encima de mi cabeza, protegiéndome de la incipiente lluvia. Las agujas secas de los pinos cubrían el suelo. Húmedas como estaban, se hundían suavemente en cada uno de mis pasos, oyendo cualquier sonido que pudiese hacer. Luego de tirarme en un recodo, y darme cuenta que ya no veía una sola parte de la carretera, encontré con que el camino se cerraba. Estaba girándome para regresar cuando vi algo en un tronco que me llamó la atención. Regresé sobre mis pasos y me acerqué al árbol. Un pedazo medianamente circular de su corteza había sido arrancado. Sobre la madera clara del interior había algo dibujado o pintado, algo familiar. Me quedé helado cuando, a centímetros del dibujo, comprobé que era el mismo símbolo que había dibujado Martín junto a su firma, justo en su última carta. 2 líneas quebradas como rayos, acercándose en sus extremos inferiores. Yo pensaba hasta ese momento que solo había sido un garabato, un dibujo sin significado, otro sin sentido de mi confundido hermano. Pero ahora me daba cuenta de que no. Recorrí con la punta de mis dedos las líneas marcadas y pintadas con negro en la madera. Era un símbolo, y todos los símbolos tienen un significado. Era quizás un indicio fuerte, importante, algo que podría hacer que retomara la búsqueda de Martín. Cuando conseguí salir de mi aturdimiento, revisé los árboles cercanos para ver si el símbolo se repetía en otros troncos. No encontré nada. Saqué unas cuantas fotos del dibujo con mi teléfono y regresé al camión. Antes de arrancar, estuve un rato más viendo el símbolo en la pantalla. Sentía una contracción en mi pecho, como si tuviese un nudo que no me dejaba respirar. Intenté buscar información sobre el símbolo en internet, pero la cobertura del teléfono era casi inexistente. Necesitaba saber algo más, si no, sentía que podía volverme loco. Arranqué el camión y volví a la carretera. No habría recorrido más de 1 kilómetro cuando de pronto vi un bar de carretera en el margen derecho de la roca. Guiado por un impulso fui hasta allí y detuve el camión en el estacionamiento que solo estaba ocupado por algunas motocicletas. Cuando bajé, me percaté de que el cielo se había oscurecido en los últimos minutos, por lo que el bar estaba en penumbras.
Era el típico lugar que visitan los motociclistas y gente que prefiere aislarse un poco de la ciudad. Obviamente por el horario estaba casi desierto. Incluso noté de que estuviese abierto. Me acerqué a la barra. Un hombre enorme, de barba y pelo largo, aunque incipiente calvicie en la parte superior, limpiaba con un trapo. Vi como disimuladamente me observaba de reojo. Apenas unos metros más allá, alguien, que supongo era un cliente, dormía sobre la barra, con la cabeza apoyada sobre los brazos. A su lado había un vaso vacío. Bastante más lejos, una jovencita trapeaba el piso. Me saludé y el hombre detrás de la barra solo me respondió con un gruñido. Supongo que había llegado a la conclusión de que yo no era el perfil de su clientela. Yo no estaba para demasiados preámbulos. Puse el teléfono sobre la barra, con la foto del símbolo en el árbol, ocupando toda la pantalla, y lo deslicé hacia él. Al mismo tiempo que le pregunté si sabía qué era aquello y qué significaba. Intentó disimular su sorpresa ante mi pedido. Se inclinó con desgano hacia adelante y observó el teléfono sin dejar de continuar con su tarea de limpieza. Me pareció notar un destello de algo en sus ojos, algo distinto al mal humor que ostentaban el resto del tiempo. Negué con la cabeza y se alejó del teléfono. Insistí. Le dije que volviera a mirarlo, que pensara si había visto ese dibujo alguna otra vez. Él levantó la cabeza y se irguió. Lo vi todavía más enorme. Las luces amarillentas encima de la barra iluminaron los tatuajes grisáceos de sus ojos. Caminó con sus pesados pasos, abrió la barra y se detuvo a centímetros de mí. Me sacaba más de una cabeza. Se inclinó para verme a los ojos. Su barba me rozó el rostro. Se hizo un viento pesado y turbio. Fue claro. Me dijo que detestaba a los forasteros y a los preguntones. Cuando vio que no me moví ni un ápice y le sostuve la mirada, me apoyó una mano en el pecho y me dio un empujón. Me obligó a dar unos cuantos pasos hacia atrás y a sostenerme de una mesa pequeña para no caerme de espaldas en el piso. Él dio un paso adelante, como desafiándome a que reaccionase, a que contraatacara. Estuve a punto de hacerlo, pero mucho más que mi orgullo herido, pensaba en la sensación de que mi hermano estaba cerca, o al menos ya estaba cerca de algo relacionado con él. No estaba para perder tiempo metiéndome en una cresta contra un hombre que me triplicaba en tamaño y que tenía el aspecto de un asesino brutal. Simplemente di media vuelta. Me tragué mi propia bronca y salí del bar. Estaba por subir al camión, cuando de pronto escuché una voz detrás de mí que me llamaba. Era la jovencita que estaba trapeando el piso y que seguramente había sido testigo presencialmente de mi cobarde actuación. Corría hacia mí y traía algo en la mano. Cuando llegó hasta donde yo estaba, me di cuenta de que era mi teléfono. Yo lo había dejado encima de la barra. Antes de devolverme lo miró la imagen. Me di cuenta que no era la primera vez que lo hacía. Mucha gente prefiere no hablar de esto, me dijo mientras me tendía el teléfono. ¿Y qué significa ese símbolo? Me atreví a preguntarle. Ella me dijo que no lo sabía. Se retorcía los dedos y llevaba el peso de un lado a otro del cuerpo. Luego me confesó que grupos de chicos y chicas solían dibujarlo. Lo había visto varias veces en la puerta de los baños y en servilletas tiradas. Yo no le dije nada. Intentaba procesar a aquello. De repente, ella agregó: hay un lugar, una construcción abandonada. Iba a ser un hotel. Está en medio del bosque, acá a unos 20 kilómetros a la izquierda, por un camino secundario que... No terminó de decir aquello. Se dio la vuelta y regresó corriendo al bar, como si hubiese cometido un pecado o una traición. Yo me quedé viéndola hasta que desapareció por la puerta del bar. Subí al camión y regresé a la carretera, sabiendo muy bien hacia dónde debía dirigirme. La llovizna se volvía más densa, así que activé los parabrisas. Llevé la cuenta de los kilómetros que recorría, y cuando
superé los 15, bajé la velocidad y avancé escrutando el bosque. Encontré con facilidad el camino secundario que se había pasado dentro de la arboleda. Crucé el camino, bajé de la carretera y adentré en él con el camión. Avancé despacio. Las ramas bajas me arañaban el techo y los laterales. El suelo estaba demasiado húmedo, barroso en varios sectores. Me detuve. No quería correr el riesgo de encajarme y después tener serios problemas para salir de allí. Así que orillé el camión lo más que pude y lo dejé allí, semioculto debajo de unos arces de hojas amarronadas. Me abrigué con todo lo que tenía a mano y continué el camino a pie, en busca de la construcción que la chica me había mencionado. Mientras el cielo se oscurecía y la lluvia se volvía más helada a cada paso, comencé a ver pequeños signos de presencia humana: residuos, papeles, envases de bebidas, cigarrillos y demás. La estructura apareció ante mí al completar una pequeña colina y rodear unos árboles inclinados sobre el sendero que lentamente se había ido estrechando. Era enorme. Evidentemente era solo la estructura inicial de una amplia planta baja. Aún desde lejos pude ver la mayoría de los muros cubiertos por pintadas e inscripciones. Descendí hasta allí y comencé a recorrerlos. Los lugares más alejados del exterior me obligaron a utilizar la linterna de mi teléfono. El lugar era un laberinto en el que largos pasillos luego desembocaban en salas grandes y espaciosas. Algunas aberturas que seguramente estaban planificados como enormes ventanales tenían vistas increíbles al paisaje. Los rastros de presencia eran más que fáciles de identificar: botellas por doquier, pedazos de vidrio, restos de comida, de fuego, colchones aplastados e incluso algunos sillones rotos y desvencijados. Cuando giré en el recodo de un pasillo, desemboqué en una sala grande. Me quedé tieso y helado cuando vi que en una pared estaba pintado de forma grande y sumamente notoria el símbolo. A su alrededor, al igual que el resto de las paredes, estaban cubiertas por inscripciones y pintadas que, al leerlas, las que eran legibles a lejos, me recordaron a las increíbles frases de la última carta de Martín. También allí se mencionaba él. Recorrí la sala muy despacio, intentando capturar cualquier detalle de lo que estaba escrito y observado. Escuchaba los trozos de vidrio crujiendo bajo mis pies. Me acerqué al hueco pequeño de la que hubiese sido una puerta. Un olor desagradable me llegó gradualmente. Percibí el zumbido de los insectos. Debía haberme ido, dado media vuelta y marcharme, pero no lo hice. Levanté la linterna y me metí dentro. A lo primero, no vi nada. Me adentré un par de pasos más. El hedor se intensificó y me cubrí la nariz y la boca con el brazo. Cuando la luz blanquecina iluminó el piso y las paredes, me doblé hacia adelante. Tuve un espasmo y una arcada. El piso del cuarto estaba cubierto de vísceras y restos humanos. Pude identificar extremidades, todas incompletas, en avanzado estado de putrefacción. Las paredes estaban cubiertas por manchas de sangre seca. Abandoné el cuarto corriendo. Al llegar a la sala, no pude contenerme y vomité a pocos centímetros del símbolo enorme de las dos rayas quebradas. Estaba todavía inclinado y sosteniéndome en mis propias rodillas cuando algo me hizo levantar la vista. Lejos, fuera de la construcción, entre dos árboles, vi a un hombre que me observaba por uno de los huecos que, supongo yo, estaban pensados como grandes ventanillas. El hombre estaba desnudo. Podía estar notoriamente más delgado, con la piel cubierta de suciedad y marcas, con una barba crecida y desprolija al igual que su pelo. Pero nada de eso fue suficiente para que yo no lo reconociera. Me incorporé y salí corriendo. Salté por el hueco, caí entre el pasto crecido y corrí hacia mi hermano gritando su nombre. Pero él se giró
y comenzó a correr alejándose de mí. Me sorprendió que aún con esa notoria delgadez que denotaba un estado de suma debilidad, pudiera moverse con esa velocidad entre los árboles. Yo no dejaba de gritar su nombre. Entré en una especie de trance, en la que sentí que no dejaría de correr hasta que pudiera alcanzarlo. Por más que me aventajaba por una buena distancia, corrí y corrí. Estaba desesperado, como si estuviera poseído, sin importar que las piernas me fallasen y que los pulmones me ardieran con el aire frío. En más de una ocasión creí que lo había perdido, pero siempre que eso sucedía, volvía a ver, aunque sea solo por un instante, su figura pálida alejándose de mí. Perdí la noción del tiempo y, sobre todo, no me percaté de cuánto me adentraba en el bosque. Dejé de verlo por unos minutos. Comencé a creer que de verdad esta vez lo había perdido. Me detuve exhausto al entrar en un claro. Mi nerviosismo me obligaba a continuar murmurando una y otra vez el nombre de Martín. Mis piernas me fallaron y caí de rodillas sobre el asfalto nuboso que se confundía con las agujas de vino. Me sentía mareado. Respiraba con dificultad. La luz que se filtraba por entre los árboles era muy débil. Todo estaba cubierto por una penumbra grisácea y mortecina. Martín emergió de entre los árboles. Iba a tener 2 plantas de ciclo combinado. Es más, la semana pasada, estuve viendo en internet, puedes utilizar el otro Starlink, porque como está llegando tanta gente, Telmex ya no se da abasto, por eso queremos el de la CFE ya. Y al mismo tiempo, creció tanto Yucatán que al principio, cuando llegaron aproximadamente, ya habían como 100,000 personas nuevas, habían apagones. Mis hermanos, hay fraccionamientos por doquier. Cada vez que voy a la plaza comercial, está el tope de gente. ¿De dónde dice la señora que se está acabando México? Pura estupidez, dicen, con todo respeto. Con todo respeto a la señora, pura estupidez, dicen. ¿No es cierto eso? ¿Y qué están acabando con el país? ¿Cuándo? Qué gente loca, mis hermanos. Bueno, de nada les sirvió todo su show y ya tenemos fecha. Ya les puedo decir el día, ¿eh? Ahora sí ya tenemos fecha. Debo recoger un gran día que apruebe de la reforma. ¿Qué les parece si celebramos con champán? La invito para que festejemos mucho, no sin drama. Un buen abrazo. Yo creo que lo hice con cariño, porque yo soy un hombre casado. Soy un hombre casado, pero le agradezco mucho todo. Aquí podremos hacer un brindis. Yo puedo brindar con alguna bebida energética. Y ya tenemos fecha. Las 8 dicen que va a ser. Los ciudadanos merecen ser atendidos en la Junta Distrital de Líderes. Ahí estaba ya, dale y dale. Que digan lo que quieran. Ya tenemos fecha. Así que esas personas del puerto dicen que dicen, no, es que no queremos que se apruebe. Y se va a aprobar, por cierto, si no lo saben, el día de ayer, viernes, se aprobó el plan C. Así que ya no hay nada que puedan hacer.
También tenemos como prioridad la reforma de pueblos indígenas y la reforma en materia de Guardia Nacional. La única que no sé, ¿a cuándo se va a aprobar la reforma del Poder Judicial? La primera semana de septiembre se empieza a meter. Cuando Capricornio estamos a sábado 24 de agosto, eso significa que entra en el 1 de septiembre, que viene siendo el lunes 2 de septiembre se inicia la discusión y se aprobaría cuando Capricornio septiembre, pero desde la primera semana la prioridad son tres. Uno, la reforma al Poder Judicial. Dos, el tema de los pueblos indígenas, que yo no he entendido esa reforma. Sinceramente, no les voy a engañar. No sé de qué se trata. Habríamos que esperar que Morena le explicara. Tres, pasar a la Guardia Nacional mando militar. Buenísima, buenísima. Pasar a la Guardia Nacional mando militar va a desarrollar a los elementos de la Guardia Nacional que lamentablemente tienen equipo militar y no lo pueden utilizar. Tienen hasta torretas, mis hermanos. Torretas de la camioneta, no lo pueden utilizar. Yo veo solo Guardia Nacional en la carretera, solito. Ya pintó el equipo, tienen hasta lanzagranadas, mis hermanos, no lo pueden utilizar. ¿Por qué? Porque pues como tienen entrenamiento militar, pero son civiles, dependen del civil. Los fiscales que se lleven con lo técnico en cualquier estado, por ejemplo Guanajuato, le han de decir a los elementos de la Guardia: ustedes detienen a delincuentes en nuestra zona carretera, aunque debe ser delito federal, pero ya saben que las prestan los panistas, porque la de Querétaro también tiene problemas, los transportistas no van por allá. Igual en la Ciudad de México, en la de Puebla, Querétaro, o sea, no pueden los elementos utilizar toda la fuerza. En cambio, ahorita que pasan a mando militar, ahora sí, papacito, con todo. Entonces serían las tres reformas de la primera semana. En total son 10, 11, son como 13 reformas que tienen que pasar en 3 meses y medio. Sería septiembre, octubre, noviembre y lo que tiene que ver con la mitad de diciembre. Porque después del 15 ya no trabaja. Luis Trujillo ya le daba el plan, sí, la reforma del Poder Judicial. Espero que Guanajuato nos llegue pronto. Desde que empezó la pandemia con la demanda laboral que con empresa ferviente, dice, del PAN, ya te imaginas. No, hombre, mucha gente quiere no solo la reforma, queremos también el tema del delito de extorsión a delito grave, que es lo que está pegando de mucho a los hermanos, sobre todo en el tema los comerciantes. Mucha extorsión. La gente no puede poner un negocio. Por ejemplo, en Tamaulipas, en algunas zonas, ya te llega la maña: a ver, tienes que pagar 10,000 pesos a la semana. Es una exageración. Ya queremos que entren con todo. Así que, mis hermanos, tenemos fecha. La otra señorita que decía que ya se está acabando el presidente de México. No sé cómo hay gente de la oposición que dice estas tarugadas. Creen que estamos tontos o bobos. Jamás se había visto que aquí lo que es Campeche, Yucatán, Quintana Roo ya tiene otro aeropuerto. ¿Cuándo habíamos visto un tren Maya acá? Un tren por lo menos. Jamás. Se lo están acabando, dice. Pobrecita, no tiene ni idea. Pero bueno, lo bueno es que la gran mayoría de gente no opina de esa manera. Yo les voy a decir una cosa: bendito Dios, gracias a ustedes, mucha gente me conoce, y donde voy he ido a cualquier lugar de acá de Yucatán, a veces algo y todo. La gente me saluda bien, o sea, no hay opositores casi. Es más, aquí se ganó la gobernatura por Morena, y eso que era un estado que decían que era totalmente panista. Ganó Morena acá. No se pudo el municipio porque metieron un chapulín. Esa fue una tontería, pero bueno, sí se pudo ganar la gobernatura. ¿De dónde saca la señora lo que dijo? Pero bueno, este tipo de cosas, quiero decirles a todos ustedes que me alegran mucho, porque ya vamos a tener también el tema de los programas sociales. Vamos a tener también el apoyo a los jóvenes, que ese no me lo sé de memoria tampoco. Hay como 4 reformas que no las he entendido. Las ha comentado la doctora, las ha comentado Ricardo Monreal, pero no las he entendido al 100%. Claro que cuando se van a aprobar, previo a que se apruebe, nos pasan completamente la reforma para que la podamos leer. Cuando tengamos completas, las vamos a leer. La única que vemos que ya está en dictamen, etcétera, que es la más sonada, la del Poder Judicial. Pero, hermanos, la oposición ahorita está como
como gallinas sin cabeza, no saben ni qué hacer. Han denunciado con todo, han ido a todos los programas. Me he estado pegando una carcajada porque de verdad que no puede ser posible que apenas ayer se aprobó el plan C y todavía no lo crean. Está como una pesadilla. Creen que están soñando, ¿no? La gente está volando. Y pues ahora, ya ven que estaban con el tema que no se iba a dar el plan C. Ahora, ¿con qué sigue, Campo? Bueno, la desaparición de los órganos autónomos y la reforma judicial son violatorios del TEMEC. Y otros tratados comerciales firmados con 13 países, también convenciones suscritas con la Convención contra la Corrupción, países tienen derecho a protestar y defender sus intereses. Resulta que ahora Canadá, Estados Unidos, ya está también pasando China, porque esta semana se les prohibió algunos productos. Poco a poco se va a ir bajando el comercio con China, porque no nos quieren comprar nada, y eso que México les ofrece de todo. Y siguen ahora, vamos a frenar, no porque nos falten diputados y senadores, ahora porque Estados Unidos se molestó. Sí, ahorita lo vamos a frenar. Ya que logramos el plan C, ¿creen que nos vamos a echar para atrás? Mis hermanos, ¿alguna vez han escuchado al presidente López Obrador retractarse de una reforma y decir, no, pues ya creo que ya mejor no? Jamás. Y jamás lo van a escuchar. El presidente López Obrador nunca se echa para atrás. La reforma va porque va. Y esa va a ser otra batalla. Mis hermanitos, la vamos a ganar. Ni se preocupe. Yo creo que la gente ya a estas alturas se tiene que preocupar menos. Yo veo que hay gente que estoy muy preocupado. Si se pasa esto, va a pasar todo. ¿Saben por qué tengo tanta confianza? Porque, mis hermanos, a mí me gusta ver mucho de geopolítica. Marco Montañez, un fuerte abrazo. Y en estos momentos Estados Unidos necesita a México. No tiene la capacidad de producir México. José Sánchez, saludos, Campe, ¿cómo disfruta la verdad? O sea, no tiene la misma capacidad que tuvo hace apenas antes de la pandemia. Por ejemplo, sus fábricas estaban en China, sus fábricas estaban en la India, se llevaban con Arabia Saudita, Rusia y Arabia Saudita vendían sus hidrocarburos en dólares, ahora le hacen en moneda. Tienen un déficit de 1.1 millones de barriles, que somos los que le vendemos diario, de petróleo. Y eso que Nuevo México está sacando petróleo a lo loco, y así han podido. Porque como son muy consumistas, o sea, la gente ahí, por eso me da risa cuando dicen los opositores que vamos a utilizar autos eléctricos. Ni en Estados Unidos lo utilizan. No tienen ni siquiera el 2% de autos eléctricos. Entonces, ¿de dónde sacan que pueden protestar y decirle a México que frene sus reformas? No se puede. Antes de la pandemia, quizás podían negociar todavía con México. Una vez que la relocalización dividieron todas sus fábricas, aunque gane Trump, aunque gane Kamala, ninguno de los dos puede hacer que México, o sea, que les diga, ¿saben qué? Vamos a romper el tratado. No se puede. Ya desde el campo la semana pasada que estaban votando por la Guardia Nacional y los de Constitución, y ambas aprobaron. Lo que pasa es que primero se hacen los planos de la casa y luego se hace la casa. La legislatura saliente las aprueba para que la legislatura que entre el 1 de septiembre las lleve a cabo, las realice, las materialice. Porque si no, se tendría que volver a discutir. Puntos constitucionales que están pasando con todas las reformas que serán aprobadas a partir de septiembre. Mexicanos en Estados Unidos feliz, Noroña afiliado a Morena, les dio chorro a todos. Buen movimiento para que se mantenga firme, verde y verde, a darles a los pianistas, a disfrutar lo votado hermoso México. Saludos, Campe, saludos mexicanos en Estados Unidos. Así que se va a aprobar esto. Lenia Batres comentó, ayer el Consejo de la Judicatura Federal decidió seguir validando la ausencia de sus labores de trabajadores, jueces y magistrados, en detrimento del servicio público de impartición de justicia y del ejercicio del derecho humano al acceso a la justicia de la ciudadanía. Dejó el voto particular de los consejeros Elia Maya, Bernardo Batis y Verónica Gibbs, que objetaron que se antepusieran los derechos políticos de las personas servidores públicas a sus obligaciones e interés general. En español, la ministra Lenia les comenta, ¿saben qué? Pues la verdad no quieren volver a trabajar ahorita. Dicen que van a seguir protestando, aunque ya vieron que se ejerció el plan C. ¿Saben qué estupidez están diciendo ahora? Que aunque se apruebe la reforma, que no la van a llevar a cabo. Con todo respeto a la gente del Poder Judicial, oigan, ustedes saben de leyes. ¿Qué pasa si una ley se aprueba
y ustedes no la quieren cumplir. ¿Qué pasa? Aquí en este país no se hace lo que ustedes quieren. Se puede utilizar la fuerza pública hasta para sacarlos de... Haz de cuenta que se quieren encadenar en un juzgado de distrito. La fuerza pública, sáquenlos. Y si no quieren trabajar, son despedidos, son liquidados y que entren. Hay muchísimos abogados, yo se lo puedo decir, muchísimos abogados que cobrarían la mitad de cualquiera de los que trabaja allí por tener una oportunidad. Jóvenes muy, muy inteligentes. Pues se les va a dar chamba. Ya que los otros no quieren trabajar, vamos a tener gente nueva. Y se los hemos dicho de buena manera. Pero hoy que escuché a esta señora decir lo que dijo aquí en Yucatán, sí me dio coraje. Dije, ¿cómo va a decir tanta estupidez? Creo que estábamos con Peña Nieto, dice ella. Sí, ajá, seguramente. O con Calderón, seguramente. ¿O con quién? Con Carlos Salinas. Esa señora, seguramente su mamá o su papá reciben un apoyo social. Son de los primeros que cobran el servicio más. Esa señora, los servicios que tiene aquí, extras, que se han llegado, seguramente lleva a sus hijos a la plancha, que es algo nuevo que tenemos aquí en Yucatán. Lo hizo el presidente López Obrador. Todo lo que se está generando aquí en Yucatán es gracias al presidente López Obrador, y seguramente la señora y su familia lo disfrutan. Seguramente le dicen, oye, qué bonito está, cuando lo viene a visitar gente de otra parte, y lo presumen. No es que estamos creciendo en Yucatán, es gracias al presidente López Obrador. Señora, que no le entiendo. Mexicanos en Estados Unidos, Campe Noroña está listo para tu entrevista. Lo dijo. Me han comentado que le han dicho, yo con mucho gusto esta semana le voy a comentar. Una disculpa, pero pues como estuvo el plan C y todo, la verdad yo no quería interrumpir al diputado porque ha estado muy ocupado. Ha estado Noroña con todo y hay que darle su espacio también. Débora Robledo, Campe, me gustó mucho que los mexicanos pegones fueron a decirles a los del Poder Judicial que eran unos huevones. Es que la gente ya no tiene miedo, El pueblo de México ya no tiene miedo. Y pues la Xochitl fue allá a hacer su show también. Ellos toman este tipo de fotos, pero son bien poca gente, mis hermanos. Nosotros gustamos muchísimo más. En unidad, nuestra mayor fortaleza, dice Marco Cortés. ¿Unidad? ¿Qué unidad? Es que ¿saben qué pasa? Yo les voy a explicar qué pasa con el PRIAN y por qué son así. Ellos se reúnen con 10, 15 personas y creen que son todo el país. Están medio locos. Se reúnen con 10 personas y creen que son todo el país.